Buenas noches amigos, esta es una edición más de Punto de Vista. Vamos a ingresar de lleno a comentar lo que está ocurriendo en el país con todo el problema de los conflictos socioambientales que están generando no solamente la ingobernabilidad en el país, sino también una convulsión y una movilización ciudadana bastante amplia a partir de lo que ha ocurrido con el tema de la detención del alcalde de Espinar, pero también con lo que se ha dado esta semana. Específicamente el 5 de junio fueron 3 años de lo que se recordará el baguazo, y ya los familiares han salido a interpelar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y al propio presidente de la República, que no hay voluntad de investigar qué es lo que realmente ocurrió. Y todo el peso de la ley cayeron en los nativos de la zona de Bagua. Esto suma al problema de Cusco, Espinar específicamente, y a las idas y venidas que se han venido dando durante la semana en decisiones de la presidencia del Consejo de Ministros, específicamente Valdés, diciendo términos que la verdad ni siquiera son reproducibles, porque viniendo de una primera autoridad no se puede referir así de este nivel a los ciudadanos que se están movilizando. Pero para dejar de lado este tema, y más adelante lo vamos a comentar y ampliar también, estamos con el doctor Óscar Salas Beliz. Él es abogado de la Comisión de Derechos Humanos de Ica, quien está asumiendo de manera colegiada la defensa del alcalde Óscar Moyohuanca de la provincia de Espinar en Cusco. Estuvimos in situ desde el día viernes de la semana pasada. Ustedes fueron el único medio de comunicación, el único programa, en este caso, que tuvo la entrevista del doctor Ramiro Alatrista, abogado defensor, fue este programa, y lo dijo en su momento el doctor Alatrista por la confianza y la credibilidad que tiene, que la información que él dio, la entrevista, no iba a ser manipulada. No quiso dar ni siquiera a las cadenas nacionales, conocía la situación de la decisión del doctor Miguel Ángel Chirinos Cruz. Doctor, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. Durante la semana, ocurrido el hecho el día sábado, han habido un conjunto de pronunciamientos a nivel nacional de instancias, no solo de derechos humanos, sino de tejido social, de organizaciones, protestando e interpelando que lo ocurrido con esta detención del alcalde de la provincia de Espinar un poco quiebra el Estado de Derecho. Usted, que es un hombre de derecho, un hombre del ámbito legal, le pregunto hasta dónde se ha incurrido en irregularidades y no se está respetando el término de la ley. Buenas noches. Buenas noches, Rosario. Efectivamente, no necesita ser uno un gran jurista para poder determinar que la situación ocurrida con el señor Óscar Moyohuanca, alcalde de Espinar, es una situación que lesiona sus derechos más fundamentales, ¿no? Conversando con algunos vecinos, vecinas, con el taxista, también reciben esa sensación de que hay una preocupante medida contra el señor Óscar Moyohuanca, toda vez que se lesiona su principal derecho, que es el derecho a tener un juez de su domicilio, el derecho a su defensa y por ende al debido procedimiento. Y la muestra más clara de esta situación se genera con 2 elementos que me parece pertinente compartirlo con los televidentes y que han surgido en estos días, ¿no? El primero de ellos es justamente la llegada del señor Óscar Moyohuanca. La diligencia se frustra porque él no tuvo el abogado defensor que había elegido durante todo este proceso de investigación, y se frustra porque el traslado no solamente ha sido arbitrario, sino fue de una manera muy introspectiva, todo muy rápido, y por ende esta diligencia se convierte en una diligencia frustrada porque el señor Moyohuanca no tenía el abogado defensor que él había elegido, ¿no? Ahora, se suma a esto y le pregunto, la forma como fue trasladado, proveer de un helicóptero, como si fuera, ¿hay algún margen de la ley que señala, o como en algunos casos comentábamos los periodistas ese día, no solamente pueden ser trasladados en ese nivel delitos mayores como subversión o narcotraficante, o era posible trasladar? Es otro tema a consideración, que este tipo de acciones, de medidas, resultarían razonables y proporcionales cuando el delincuente es un delincuente avesado, cosa que es ajena al señor Óscar Moyohuanca, cuando el delincuente reviste mucha peligrosidad o los delitos que se le imputan son delitos muy graves, como tú bien has señalado, el terrorismo, narcotráfico, narcoterrorismo, ¿no? En este caso, de todos los delitos que se le imputan al señor Óscar Moyohuanca, que han sido desvirtuados en la primera diligencia,
solamente ha quedado, digamos, lo vigente, el delito de disturbios, ¿no? Y aún así las acusaciones son un tanto débiles, carecen de mucha objetividad, porque se sustenta la detención preventiva en que el señor Óscar Moyo Huanca tiene un nivel de incidencia importante con la población y eso puede poner en peligro el proceso y la investigación como tal. Pero además debemos recordar que el día miércoles, cuando él es detenido, no existía ningún mandato de detención, los cuales se originan a pedido del fiscal posteriormente, y es recién en Ica donde se determina que el señor Moyo Huanca tiene que tener una prisión preventiva. Pero yo quería ligar un poco el tema, Rosario, si me permites, al acceso a la defensa, ¿no? Un ejemplo claro de cómo se vulnera el derecho a la defensa del señor Moyo Huanca es con esta diligencia frustrada. No tuvo su abogado defensor en el momento y tiempo necesario. Pero tampoco estuvo el fiscal, ¿no? Porque paradójicamente llegó cuando ya había acabado y él viajó con el propio Óscar Moyo Huanca, solo que el viaje, como tú bien señalabas, de una manera tan complicada y compleja, de la ciudad de Espinar a Cusco y de Cusco a Mazamar y Junín, y de Junín a Pisco y de Pisco por tierra a Ica, fue un viaje que no solamente desgastó al señor Óscar Moyo Huanca, sino al mismo fiscal, ¿no? Al equipo de fiscales, porque vino acompañado. Ahora, llama la atención que no haya estado en ese momento el fiscal, por eso se suspende esta diligencia al día siguiente. Pero vayamos, quizás ha pasado una semana, pero es importante que la opinión pública de Ica tenga claridad en estas irregularidades o supuestos hechos materiales que levantaba la Fiscalía. Y una de las que me llamó la atención fue esta situación de decir que él estaba en la clandestinidad y por eso había sido dada la orden de detención, y el abogado defensor del alcalde demuestra que él estaba en ese momento iniciando una reunión con el presidente regional de Cusco. Sí, en efecto, los argumentos de acusación del Ministerio Público del Cusco, y esperamos saber cómo se comporta el Ministerio Público en Ica, ¿no? Aunque hay algunas señales de ya algunas debilidades que compartiremos en un momento, pero las acusaciones son absolutamente subjetivas. No hay documentos ni pruebas fehacientes de las situaciones que se le imputaban al señor Óscar Moyo Huanca. Lo que tú señalas, por ejemplo, de que estaba en la clandestinidad y él es detenido, es de conocimiento público, que fue detenido en el Palacio Municipal cuando tenía una reunión con el presidente regional del Cusco, intentando retomar una mesa de diálogo para buscar que la solución a los problemas de Espinar, tan graves como la salud y medio ambiente, puedan atenuarse y encontrar un espacio de diálogo tan necesario hasta ahora, ¿no? Usted estuvo durante toda la audiencia y durante los 2 días, ¿cuáles han sido los hechos más graves que pudieran ser socializados en esta entrevista? Un segundo elemento en el cual el imaginario de la opinión pública se ha quedado con la camioneta y había bombas molotov. El abogado señaló que no fue así porque en ningún momento, mejor dicho, se careció del elemento técnico y del informe de la Discame que fuera tal situación. La pregunta que nos hacíamos algunos medios en ese momento era: ¿tan fácil se pueden falsear la información de parte del Ministerio Público, el ente que tendría que ver los derechos de cada procesado? Sí, lo cierto es que se encontraron en el vehículo de la Municipalidad de Espinar algunos elementos que serían elementos que podrían considerarse como bombas caseras, ¿no? Sin embargo, no existe ninguna pericia hasta el momento que determine la calidad de esos instrumentos y que encontrados, demuestre, ¿no?, que realmente en segundo lugar, eran inflamables, ¿no? Exacto. Y en segundo lugar, y me parece aquí lo más importante, sobre supuestos no se pueden generar acusaciones, no tiene que haber elementos contundentes. Y aquí no hay ninguna relación que vincule la presencia de esos elementos en el vehículo municipal con el alcalde. No hay nadie de los testigos que han podido dar su manifestación que haya señalado que el alcalde haya dispuesto que esas supuestas bombas caseras estén en el vehículo o que sean trasladadas en el vehículo. Muy por el contrario, el uso del vehículo, según lo que refieren algunos testigos, miembros del Serenazgo señalaban que el vehículo fue utilizado para traer a los heridos. Recordemos que hay 2 muertes hasta el momento en Espinar, producto de la represión excesiva de la Policía Nacional. Entonces el vehículo se utilizó para eso, para brindar el auxilio, el socorro. La pregunta es cómo se cambian los hechos y la escena de el conflicto que se produjo, porque también se aduce esto que usted señalaba al inicio,
la orden de detención dada por Miguel Ángel Chirinos Cruz, juez de la Sala de Investigación Preparatoria, es por el principio de obstaculización, por la calidad que tiene el alcalde en ejercer influencia, y usted lo decía al inicio. ¿Esto no es paradójico, digamos, por el nivel de representatividad que tiene una autoridad? Sí, además es impertinente en el contexto de la investigación, porque es cierto que el alcalde tiene incidencia con su población, es más, por eso ha sido elegido en 2 ocasiones, y como él bien lo decía en la audiencia, no ha sido elegido por revoltoso, sino por el trabajo que ha realizado en Espinar. Pero en el supuesto de que él tenga una incidencia positiva o negativa desde la perspectiva que uno quiera asumir, esa influencia no podría generar ningún entorpecimiento en el proceso, porque el proceso se desarrolla aquí en Ica, no en Espinar, donde la incidencia del alcalde es sin duda importante. Es alta, como lo dijo el mismo juez. El alcalde no va a influir en los jueces o fiscales del Ministerio Público de Ica o los jueces de la Corte Superior de Ica, como tampoco en la población de Ica, ¿no? Si él tendría un nivel de incidencia, es un perfecto desconocido, ¿no? Exacto, se ha hecho público sería por el tema solamente en Espinar, pero el proceso ya está acá. Pero a lo que señalaba hace un momento Rosario respecto a cómo se vulnera la defensa absoluta y adecuada del señor Oscar Muyo Huanca, no solamente con el ejemplo de la frustración de la diligencia, sino también con lo que viene sucediendo en el transcurso de esta semana, ¿no? Para acceder a la carpeta fiscal, es decir, para que los televidentes comprendan mejor, para acceder al expediente, ha habido una demora excesiva. En primer lugar, porque el Ministerio Público de Ica, que asume ya la función de acusar al señor Oscar Muyo Huanca, no había todavía calificado el expediente, no lo había numerado. En segundo lugar, porque extrañamente la fiscal que tiene a cargo el caso no se encontraba en la ciudad de Ica y por ende no podía accederse a la carpeta. Según señalan algunas fuentes, estaba en Lima haciendo algunas coordinaciones con el Ministerio Público a nivel nacional, lo que resulta un poco extraño y complejo porque da una sensación de poca autonomía e imparcialidad al momento de realizar la investigación, porque del Ministerio Público del Cusco a Ica se tenía que hacer el traslado de ya tenía conocimiento que estaba siendo trasladado. Exacto, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que a nosotros particularmente nos preocupa porque son, al parecer, pequeños detalles, pero que en suma hacen el conjunto de que la defensa no se puede asumir de una manera absoluta y completa, y son estas pequeñas barreras que generan el acceso a una defensa inadecuada y por ende a la afectación a estos derechos del señor Oscar Muyo Huanca. Todos han señalado, sobre todo los medios nacionales, que al estar Cusco y Espinar en estado de emergencia en este caso, por eso se procede el traslado a un distrito judicial que va a generar garantías, ¿no? Garantías entre comillas, porque vamos a ver si eso se va a dar. La pregunta es si el estado de emergencia, si bien limita los derechos de una persona, no los sustrae a las personas de esto, o sea, no anula los derechos, no los elimina, menos en condiciones de la integridad y su vida. ¿Usted cree que esto se ha dado? ¿Es preocupante que en un gobierno democrático se presente este tipo de gestos? Sin duda es preocupante porque, si bien es cierto, tenemos la experticia lamentable para la historia del Perú, de medidas mucho más autoritarias y mucho más claras y evidentes, esta es una forma superflua de poder demostrar quién es quien tiene el poder y la autoridad. Y lo decimos porque estas decisiones han sido, siempre reclamamos la dinámica y la celeridad en la administración pública, pero en este caso han sido más que sorprendentes. El alcalde es detenido el miércoles 31 y el mismo 31 el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sin que haya un mandato de detención, emite esta resolución disponiendo que sean los jueces de Ica los competentes para realizar la investigación. Y a nosotros nos parece que, si bien es cierto, la situación puede ser conflictiva en el país, una medida administrativa no puede limitar de manera casi absoluta el ejercicio de los derechos que están reconocidos no solamente en nuestro texto constitucional, sino en los diferentes tratados internacionales, que es a lo que estamos ahora apelando, porque lamentablemente entendemos que en el fuero nacional, con los jueces nacionales, probablemente no haya una respuesta respetuosa de estos derechos del señor Oscar Muyo Huanca. Para estos minutos que nos quedan, doctor, ¿no cree que ha habido un cargamontón incluso del propio presidente de la Corte Superior a nivel nacional, del fiscal, de los congresistas, de adelantar opinión sobre este caso y decir ya lo que tenía que pasar con el alcalde de Espinar? Sí, muchos han asumido ya un juicio sin que el proceso haya culminado. Recordemos que estamos en la etapa muy inicial del proceso, todavía no hay una acusación fiscal.
se ha dado esta medida de detención. Son 5 meses en el cual el Ministerio Público tiene que hacer la investigación. La potestad para culminar con su proceso acusatorio, ¿no? Es una etapa inicial, pero ya muchos han condenado al señor Óscar Murillo Huanca, ¿no? Y no obstante que solamente se le imputa, de todos los delitos que se le habían acusado en un momento inicial, solamente uno, el de disturbios, porque dudamos mucho que haya pruebas más objetivas para sustentar por parte del Ministerio Público sobre los otros delitos, ¿no? ¿Cuál es el actuar de CODEICA? ¿Por qué CODEICA decide, como Comisión de Derechos Humanos, asumir la defensa y establecer este nexo con lo ocurrido en Espinar? Hay tres elementos esenciales que nos parece importante desde la Comisión de Derechos Humanos de ICA, ¿no? Uno es, al llegar desprotegido, como se ha evidenciado, el señor Óscar Murillo Huanca necesitaba necesariamente que se le brinde asistencia legal. Él llegó consternado y necesitaba que sus preguntas sobre qué pasaba en el aspecto legal sean absueltas. Y se den en el margen de la ley. Sí, y nosotros pudimos absolverlas al momento de que, luego de frustrada la diligencia, fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial. En segundo lugar, y en ese mismo contexto, se le ofreció la asistencia legal de una manera ya más colegiada con su abogado elegido por el señor Óscar Murillo Huanca, porque necesariamente tenían que tener un nexo en ICA que permita conectar con la defensa, ¿no? en el Cusco, toda vez que el proceso iba a continuar acá, y tener, claro, un domicilio procesal en nuestra ciudad. Y en tercer lugar, nos parecía importante intervenir por las razones humanitarias, ¿no? Pocos han hablado de cómo llegó el señor Óscar Murillo Huanca. Después de un viaje tan largo, el señor Murillo Huanca no había ni comido ni bebido agua alguna. Nosotros también ofrecimos eso, pero además nos parecía muy fundamental, dadas las condiciones de su detención. Él no tuvo contacto alguno durante 2 días con ningún familiar, y mucho menos con su abogado, que es otro tema, ¿no? Estuvo incomunicado. Nosotros pudimos facilitarle un teléfono para que pueda conversar directamente con su familia y la familia sepa que estaba en un buen estado de salud. Y en el transcurso de estos días, y seguramente durante el desarrollo del proceso, seguimos manteniendo este vínculo con la familia, brindando la asistencia, sirviendo como un centro de coordinación en este momento para que la defensa principal del señor Óscar Murillo Huanca tenga todas las facilidades para poder desarrollar un trabajo adecuado. Pero además, permíteme, Charo, y con esto tal vez culminamos, a nivel nacional, a través de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, estamos haciendo un trabajo de incidencia. El día lunes de esta semana tenemos una reunión en la ciudad de Lima con algunos abogados constitucionalistas muy respetados para poder abordar y atacar esta resolución administrativa en un fuero ya más internacional. Por ejemplo, en estos días se ha pronunciado Transparencia Internacional calificando la detención de Óscar Murillo Huanca como un detenido de conciencia, ¿no? Entonces, esos elementos son importantes que también sean conocidos, no solamente en el fuero nacional, sino desde el nivel internacional. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros ha señalado, a propósito de este caso, me dicen que no tenemos tiempo, que no se le puede hacer caso a los podridos, a los incendiarios, revoltosos, y ha dicho una serie de calificativos. ¿Se puede interlocutar con el Estado cuando mide a sus pares en ese nivel? Porque ese es un tema político al cual obviamente usted no va a dar los elementos, pero va a hacer uso del marco legal para que esto suceda, para que esto no se revierta. Usted decía, el tema del disturbio es lo más que se puede generar, pero ¿es posible que eso se dé? Justamente por ese tipo de posiciones, diría yo, un tanto soberbias y altaneras y majaderas, es que el diálogo no puede permanecer en una zona de conflicto. Estas medidas arbitrarias, lamentablemente, lo que hacen es echar más leña al fuego y no conducen a un diálogo sostenible. Nosotros creemos que con una postura así es difícil generar un espacio de diálogo, pero estamos abiertos desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la propia familia del señor Óscar Murillo Huanca y este equipo que viene impulsando este trabajo, a abrir ese espacio. Esperamos que sea también esa la mirada que tenga el gobierno, pero con posturas así es lamentable generar un espacio de diálogo adecuado. Bien, estuvimos en diálogo, entrevista con el doctor Óscar Salas, abogado de la Comisión de Derechos Humanos de ICA, quien está siendo parte del equipo con la doctora Mercedes Alcántara, llevando el caso de la defensa colegiada, como él lo ha explicado. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con lo que ha dicho el primer ministro, las reacciones a nivel nacional y también con algunas otras entrevistas aquí en Punto de Vista.